Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a hablar de cuándo es necesario criar a los canarios a mano o bien ayudar a los padres para que todas sus crías salgan adelante, ya que es una duda común que muchos de vosotros me estáis preguntando. Sin más, empezamos. La cría de canarios, como bien todos sabéis, es una etapa muy bonita, pero en la cabeza suelen darse algunas complicaciones, como por ejemplo que los padres no alimenten a sus crías o no las alimenten correctamente por algún tipo de motivo, y es por ello por lo que debemos observar a la pareja durante la cría para detectar este tipo de comportamiento y actuar lo más rápido posible para salvar la vida de las crías. La pregunta que me soléis hacer a través de los comentarios de los propios vídeos del canal o por las redes sociales, que os dejo por aquí también para que me sigáis y así podáis hacerme llegar cualquier tipo de dudas, sugerencias o participar en futuros sorteos que hagamos y demás, es cuando criar canarios a mano. Pues bien, se pueden dar varias situaciones en las cuales sea necesario que tengamos que criar nosotros mismos a las crías de canarios a mano, o bien ayudarles para que sigan todas adelante, y las situaciones más habituales son las siguientes. Puede ocurrir que por algún motivo, generalmente la desconfianza y la falta de tranquilidad e intimidad de la pareja, haga que los reproductores abandonen el nido, y en este caso pueden darse dos situaciones. En primer lugar, que los padres abandonen el nido durante la incubación, es decir, que la hembra salga del nido y deje de incubar los huevos, provocando que el ciclo evolutivo del embrión se paralice y el pollito muera en el interior. Si esto no sucede, debemos actuar lo más rápido posible para intentar poner los huevos antes de que se enfríen a otra pareja de canarios que se encuentren en la misma situación, es decir, que también estén incubando huevos con los mismos días o días similares, para que los pollitos continúen desarrollándose y no mueran dentro del huevo. No obstante, si no tenemos la posibilidad de pasarle los huevos a otra pareja de canarios, podemos utilizar algún tipo de incubadora especial con el fin de que les aporte el calor, la temperatura y la humedad necesaria a los huevos hasta que nazcan los futuros pichones. Y una vez que hayan nacido, pues nosotros mismos nos tendremos que encargar de alimentarlos y sacarlos adelante. En segundo lugar, también puede ocurrir que los padres se desentiendan del nido cuando ya han nacido los pollitos. Esto ocurre principalmente cuando los padres se sienten inseguros y molestos al tocar el nido más de la cuenta. ¿Y cómo podemos saber si los padres han abandonado a sus crías? Pues bien, fijándonos en la zona del cuello. Si lo vemos de color amarillento, como veis en pantalla, es señal de que los padres continúan alimentándolos, mientras que si por el contrario vemos que no tienen comida en el buche, puede ser señal de que los padres han abandonado el nido. En este caso, antes de retirar el nido para criarlos a mano, podemos probar con un truco que en muchos casos suele funcionar. Este truco simplemente consiste en colocar a los padres alimentos que les encanten, como por ejemplo pasta de cría, un trocito de manzana o cualquier fruta o verdura, y de esta forma al verlo inmediatamente irán a comer y posteriormente irán a embuchar a sus crías. Si vemos que este truco no funciona, pues entonces será el momento de criar a mano a los pequeños canarios. La segunda situación muy común también es que haya mucha diferencia de tamaño entre hermanos de una misma nidada, es decir, que algunas crías de canarios sean relativamente de un tamaño superior a otras, lo que hace que cuando los padres se sitúen en el nido para alimentar a las crías, las de mayor tamaño demanden muchas más comidas que las pequeñas. Esto provoca que éstas sigan creciendo a un ritmo mayor y aumente las probabilidades de que las crías más pequeñas puedan morir al no recibir suficiente alimento o incluso aplastadas por sus hermanos mayores. En estos casos tenemos tres opciones. La primera opción sería retirar a las crías más pequeñas y criarlas nosotros mismos a mano. La segunda sería pasar esas crías más pequeñas a otra pareja de canarios que tengan crías de un tamaño similar. Y la tercera opción sería ir ayudando a los padres a alimentar a las crías más pequeñas con una jeringuilla, para que éstas se vayan poniendo más fuertes y crezcan correctamente. Para evitar esta situación, los criadores solemos utilizar dos técnicas. La primera sería colocar uno o dos huevos de plástico en el interior del nido una vez que han nacido todas las crías, para que los pichones más pequeños se puedan apoyar sobre ellos y pedir comida de una forma más fácil. Además, de esta manera, también evitaremos que los pichones más grandes se apoyen directamente a los más pequeños y los puedan aplastar. Y la segunda técnica, que ya la mayoría de vosotros conoceréis, es la sustitución de huevos verdaderos por huevos falsos, que básicamente consiste en ir retirando los huevos que va poniendo diariamente la canaria e ir colocando huevos falsos, y una vez que la canaria ha terminado la puesta, que generalmente suele ser de 4, 5 o 6 huevos, retiraremos los huevos de plástico y le pondremos todos sus huevos, con la finalidad de que todos los huevos comiencen la incubación el mismo día y nazcan todos a la vez, para evitar que haya gran diferencia de tamaño entre unos pichones y otros. El tercer punto que puede darse también es que muera por algún tipo de causa el macho o la hembra durante la cría.
En este caso puede que el miembro de la pareja que haya quedado saque adelante él solo a las crías gracias a su instinto reproductivo, o bien directamente que los abandone al echar de menos al otro miembro de la pareja o por temas de estrés. Si los abandona debemos retirar el nido y empezar a criar nosotros mismos a mano esos canarios para evitar que mueran. Además, mi consejo es que si os ocurre esto durante la cría, lo habléis con un veterinario especialista en aves para intentar averiguar el motivo de la muerte del ejemplar, para que en el caso de que la muerte se haya producido por algún tipo de enfermedad, podamos tratar al otro miembro de la pareja cuanto antes e incluso si es posible a las crías. A veces puede darse el caso de que nos encontremos con algunas nidadas bastante grandes, de 6 o 7 huevos, en la que si todo va bien nacerán todos los pichones, pero en algunas ocasiones los padres no serán capaces de alimentar correctamente a todas las crías. Ante esta situación, podemos ayudarlos nosotros mismos con una jeringuilla, pasarle parte de esos pichones a otros nidos con menos pichones y de un tamaño similar, o bien sacar algunos y comenzar a criarlos a mano, para evitar que puedan morir o que no tengan el crecimiento adecuado originado por algún tipo de déficit nutricional al no recibir la suficiente cantidad de alimento. Otro punto que también puede sorprendernos es que durante la cría, si no hemos desparasitado correctamente a los pájaros, no hemos hecho una buena limpieza y desinfección del aviario o por algún otro motivo, aparezcan ácaros o piojillos en los nidos. Si esto nos ocurre, inmediatamente debemos limpiar a fondo todo el aviario para intentar solucionar este problema, puesto que ya sabéis que los ácaros y los piojillos debilitan a los pájaros e incluso le pueden transmitir algunas enfermedades. En estos casos yo lo que haría sería retirar los nidos y pasar los pollitos a unos nidos limpios fuera del aviario para alimentarlos a mano y evitar que los ácaros y los piojillos puedan debilitarlos y acabar con ellos. Y por último, también puede que queramos criar canarios a mano por plena satisfacción, como ha sido mi caso. Este año, por desgracia, debido a la situación que estamos atravesando, la mayoría hemos tenido bastante tiempo libre, y es por ello por lo que me animé a criar varios canarios a mano, que los que me seguís frecuentemente por Instagram, pues ya habréis visto fotos y vídeos sobre su evolución. Y básicamente estas serían las situaciones más comunes en las que sería necesario criar canarios a mano, para garantizar que crezcan sanos y fuertes y salgan adelante. Para no alargar más este vídeo, si queréis que os explique cómo criar canarios a mano, darle like a este vídeo y dejármelo en comentarios, y a la semana que viene os publicaré un vídeo con todos los detalles y pasos necesarios para poder criar con éxito canarios a mano. Sin más, me despido. No te olvides de compartir el vídeo por tus redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas gratis pulsando el botón rojo que aparece por aquí. Por aquí te dejo más vídeos interesantes sobre la cría de canarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.